Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es acerca, ¿qué opinión le merece que la calificadora Fitch haya bajado haya amenazado con bajar la calificación de la deuda soberana de México si se aprueba la reforma al Poder Judicial? Y el banco de inversión Stanley Morgan ha dicho también, ya ellos ya bajaron su recomendación de inversión para México, ellos ya por la reforma al Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, es lo que siempre hemos sostenido. Antes, estos organismos internacionales, sobre todo los vinculados a las finanzas, eran los que dominaban en los países, imponían las agendas. No debemos olvidar que durante todo el periodo neoliberal o neoporfirista, en 36 años, nunca el gobierno aplicó un plan de desarrollo propio de nosotros, a partir de nuestra realidad, de nuestras necesidades. Siempre nos mandaban y se aceptaba por gobiernos entreguistas la agenda que el gobierno de México debía llevar a cabo. Por eso empezaron con las cartas de intención, luego las llamadas reformas estructurales. Y en esencia, pues era facilitar el saqueo, el robo, el lucro, el beneficio para una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo. Se redujo el salario mínimo en términos reales, como nunca se empobreció nuestro pueblo, creció la migración, tuvieron que irse a buscar la vida a Estados Unidos millones de mexicanos, creció la violencia como nunca se había visto y se enriquecieron unos cuantos, también como nunca había sucedido en la historia del país durante todo este periodo. Entonces, calificadoras, corredurías, todas alineadas a esa política. Ahora, que es distinto, porque nosotros tenemos un programa de desarrollo propio con una agenda distinta, cuáles son las prioridades que ellos nunca consideraron. El combate a la corrupción, eso está en la agenda, pero ellos, al contrario, fomentaban la corrupción. Ellos son cómplices del saqueo que hubo en México. No les importaba la pobreza del pueblo. Para nosotros eso es parte fundamental de la agenda. Tercero, se dedicaban a transferir los bienes de la nación, del pueblo de México, a particulares, con las privatizaciones.
nosotros no queremos que se sigan entregando los bienes del pueblo y de la nación. Entonces entendemos que estén molestos por la política que estamos llevando a cabo, pero ni siquiera pueden sostener que es una política ineficiente, fracasada, porque ahí están los resultados. ¿En qué país hay mejores resultados económicos que en México durante los últimos años? ¿En qué país? ¿En Estados Unidos? Sí. ¿En Alemania? ¿En Francia? ¿En dónde? Ninguno. Entonces, se meten ahora a opinar sobre la reforma fiscal, judicial. Jueces violan división de poderes al otorgar amparos contra reforma judicial. El presidente López Obrador reiteró la necesidad de la reforma judicial a fin de asegurar justicia al pueblo tras décadas de influyentismo y nepotismo. Los amparos otorgados por 2 jueces para determinar la discusión, el análisis y la votación en la Cámara de Diputados sobre la iniciativa de la reforma al Poder Judicial violan la división y el equilibrio entre los poderes, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. No quieren que elijan los mexicanos, los ciudadanos, a los jueces y en su desesperación, además actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo, pero además violan la Constitución. Imagínense el Poder Judicial, que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución, a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes, expuso López Obrador. En su conferencia de prensa explicó que estas medidas ilegales evitarían que la reforma del Poder Judicial se envíe a los congresos estatales para su votación y aprobación, tal como establece el artículo constitucional 135. Como se trata de una reforma constitucional, no solo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las 2 cámaras, sino también se requiere que la mitad más 1 de los congresos locales aprueben, pero esta, pues dice, no se envíe a los estados, o sea, pretenden detener el proceso legislativo, acusó López Obrador. En ese sentido, el presidente López Obrador recordó que en la Constitución está establecido que la facultad del Poder Legislativo discutir y aprobar las leyes de ningún otro poder. Asimismo, expuso que el artículo 61 de la Ley de Amparo determina que los juicios son improcedentes contra adiciones o reformas a la Constitución. Por todo lo anterior, el titular del Ejecutivo Federal reiteró que es necesaria y urgente la reforma al Poder Judicial a fin de asegurar justicia al pueblo tras décadas de influyentismo y nepotismo.